Mi nombre es Carter. Tengo 26 años y, durante la mayor parte de mi vida, interpreté el papel del invisible en mi familia. Ni el hijo dorado, ni el rebelde, solo el que hacía silenciosamente lo que debía hacerse, se mantenía fuera de las peleas y recogía los pedazos detrás de escena. Pero me estoy dando cuenta de que ser invisible solo funciona hasta que la gente olvida que tú eres quien mantiene los cimientos unidos. Crecí en una casa donde el respeto se exigía, no se ganaba. Mi padre, Frank, era del tipo que medía tu valor por lo fuerte que podías presumir de tu trabajo, qué tan temprano te despertabas y qué tan rápido podías menospreciar los logros de los demás. Mi madre mantenía la cabeza baja la mayor parte del tiempo, y mi hermana menor, Julia, aprendió pronto a reflejar los estados de ánimo de papá para mantenerse en su gracia. Julia era inteligente, una inteligencia manipuladora. Si papá ladraba sobre aportar lo que te toca, ella convenientemente le mostraba una transferencia bancaria perfectamente programada que hacía para las compras, financiada por la cuenta conjunta a la que ambos contribuíamos. Adivinen quién solía olvidar poner su nombre en las cosas. Yo. Cuando cumplí 18 años, no fui a la universidad. No porque no quisiera, sino porque alguien tenía que ayudar con las facturas cuando a papá se le lastimó la espalda y estuvo entre empleos. Ese periodo entre empleos duró 6 años. Acepté el primer trabajo que pude conseguir, en el turno noche reponiendo estanterías, y luego pasé al soporte técnico remoto de IT. No era glamuroso, pero pagaba lo suficientemente bien, especialmente cuando empecé a aceptar contratos como freelance. Nunca hice un gran problema de ello. Pagaba la mitad de la hipoteca, el seguro de los 2 coches familiares y la mayoría de los servicios públicos. Ni una sola vez me quejé porque, en mi cabeza, esto era lo que hacías por la familia. Das un paso al frente cuando los demás no pueden. Excepto que, aparentemente, nada de eso contaba. Hace aproximadamente un mes, el cambio comenzó. Fue sutil al principio, con papá haciendo bromas a mis expensas durante la cena. Entonces, Carter, ¿cómo va tu trabajo de hacer clics en línea? ¿Sigues arreglando las computadoras de las abuelitas? Cosas así. Julia sonreía con suficiencia sobre su pasta, disfrutando claramente del espectáculo. Yo respondía con calma, sin morder el anzuelo, pero la situación escaló. Una noche, Julia entró bruscamente en mi habitación con los brazos cruzados. Dejaste el tanque de gasolina bajo de nuevo, espetó. Tuve que llegar tarde al trabajo por tu culpa. Parpadeé. Tú usaste el coche de último. No, no lo hice, dijo ella, luego se giró y gritó hacia el pasillo. Papá. ¿No dijo Carter que se llevaría el coche anoche? Frank entró pisando fuerte en la habitación como un guardia inspeccionando una celda. Hijo, no es tan difícil llenar un tanque. Es respeto básico. Papá, dije con cuidado, Julia usó el coche. Yo estuve trabajando en un turno doble desde casa anoche, ¿recuerdas? No se detuvo ni un segundo. No te pases de listo conmigo. No había forma de ganar. Así que me disculpé solo para terminar la escena, pero algo en mí se rompió un poco. Empecé a notar otras cosas. Mis contribuciones estaban siendo borradas. Cuando se pagaba el seguro, Julia decía, gracias, papá, por mantenernos cubiertos, a pesar de que yo era quien configuraba el pago automático desde mi cuenta. Cuando llegaba la comida, Julia le entregaba el recibo a papá y recibía una palmadita en la espalda, a pesar de que yo transfería dinero discretamente cada domingo para cubrirlos. Comencé a rastrearlo todo. Fechas, pagos, recibos. No porque quisiera empezar una guerra, sino porque quería demostrarme a mí mismo que no estaba loco, que no estaba imaginando el desmantelamiento lento y constante de mi lugar en esta familia. Entonces llegó la noche en que todo explotó. Julia acababa de terminar de contarle a papá sobre su duro día de trabajo. Turnos de 3 horas, muchos descansos para el teléfono y ropa gratis. Suspiró dramáticamente. Solo desearía que alguien apreciara todo lo que hago por esta familia. Levanté la vista de mi plato, entrecerrando los ojos. ¿Qué haces exactamente, Julia? El tenedor de papá tintineó en su plato. Cuidado. No, dije, apartando mi plato. Lo pregunto en serio, porque desde donde yo estoy sentado, vives aquí sin pagar renta. Usas el coche cuyo seguro yo pago y pasas más tiempo publicando en Instagram que trabajando. El rostro de Julia se sonrojó. Vaya, solo porque estés resentido con tu vida no significa que puedas atacar la mía. No estoy resentido, dije, con el corazón acelerado. Estoy cansado de cargar con todos y que me digan que no existo. Fue entonces cuando papá se levantó. No gritó. No lo necesitaba. Su voz bajó a ese tono gélido que reservaba para la disciplina. ¿Crees que eres algún tipo de mártir?, dijo. Eres un parásito. Nunca has movido un dedo por esta familia. Solo andas por ahí actuando como si fueras mejor que nosotros. Mi boca se abrió, luego se cerró.
Sentí el calor subir por mi pecho. No puedes estar hablando en serio. Si tienes algo de dignidad, Siseo, vete. Esperé a que mamá hablara. No lo hizo. Siguió untando mantequilla en su pan como si intentara desaparecer. Julia parecía satisfecha, como si esta fuera la victoria que había estado esperando. Así que me levanté, no por rabia, ni por orgullo, sino por una cansada aceptación. No cerré la puerta de un golpe ni dije alguna frase ingeniosa. Simplemente subí, empaqué una maleta, agarré mi laptop y el cargador, y salí. Sin discusiones a gritos, sin despedidas llorosas. Me subí a mi coche, el que todavía estaba a mi nombre, y conduje hasta la casa de un amigo. La primera noche lloré, en silencio, en la habitación de invitados, bajo un techo que no reconocía. Lloré porque había pasado años rompiéndome la espalda por personas que me veían como nada más que un marcador de posición. Lloré porque una parte de mí todavía quería volver, pero no lo hice. En su lugar, abrí mi hoja de cálculo de presupuesto, luego la cuenta familiar, luego el portal del seguro, el plan telefónico, el Netflix compartido, cada hilo financiero que había estado sosteniendo como pegamento. Hice una lista, luego comencé a hacer llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos. ¿El coche y su seguro? Cancelados. Ambos estaban bajo mi nombre. ¿El plan telefónico? Transferí mi número y cancelé el resto. ¿El Netflix? Borrado. ¿Las facturas de servicios públicos? Cambiadas a facturación en papel, marcadas como aviso final. ¿El Amazon Prime compartido? Cerré sesión y cambié la contraseña. No estaba siendo cruel. Estaba reclamando lo que me habían dicho que nunca contribuí. Si realmente creían que yo era un parásito, les iba a mostrar cómo era la vida sin el aprovechado. Durante unas semanas, no supe nada. Empecé a dormir mejor, a comer mejor. Incluso conseguí un nuevo cliente freelance. La vida no solo continuó, se volvió más ligera. Entonces, 3 semanas después, Julia me llamó. Dejé que sonara, llamó de nuevo, luego envió un mensaje. ¿Por qué desaparecieron los pagos del coche y del seguro? No podemos entrar a Netflix. Papá está furioso. Miré la pantalla durante un largo minuto, luego escribí de vuelta. Qué extraño. Me dijeron que yo nunca contribuía. Me dejó en visto. Al día siguiente, recibí un mensaje de mamá. ¿Podemos hablar? No respondí, pero fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a descontrolarse. Y créeme, querrás escuchar lo que pasó después. Mamá no volvió a enviar mensajes después de eso, al menos no de inmediato, pero debió decirle algo a papá, porque 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Usualmente las dejo pasar al buzón de voz, pero la curiosidad me ganó. Contesté. Carter, dijo una voz ronca. Me tomó un segundo. Papá. Una pausa. Sí. Escucha, tenemos que hablar, ni un ¿cómo estás? Ni un lo siento, solo un tenemos que hablar. Miré al techo por un segundo, luego me recosté en el sofá. No creo que sea una buena idea, dije. No te lo estoy preguntando, dijo rotundamente. Ahí estaba, el tono, el que funcionaba con todos los demás en la casa. Solía responder a él automáticamente, como un reflejo. Ya no. En realidad, si lo estás haciendo, respondí, ya que soy yo quien tiene que estar de acuerdo. Una larga pausa, luego un suspiro. Mira, tu madre está alterada. Julia está corriendo de un lado a otro como loca tratando de arreglar las cosas. ¿Y tú? Pregunté. Silencio. Me las estoy arreglando, dijo él. Fue lo primero honesto que había dicho en años. No gritó. No suplicó. Simplemente colgó. Y yo no devolví la llamada. Pero empecé a escuchar cosas a través de los rumores, principalmente por mi primo Gabe, con quien siempre había sido cercano y que no se llevaba bien con Julia. Me escribía ocasionalmente para ver cómo estaba, pero esta vez, tenía noticias reales. Amigo, escribió, tu papá entró en la boutique gritándole a Julia anoche. Dijo que ella prometió que tenía el pago del coche resuelto, y que recibieron un aviso de embargo. Parpadeé. No lo habían pagado en un mes. Él envió un emoji riéndose. Luego, ella trató de culparte a ti, les dijo a todos que desapareciste y dejaste a la familia en un desastre financiero. Qué gracioso, escribí de vuelta. Ese desastre siempre fue mío para limpiar. Ese fin de semana, salí a conducir un largo rato. Sin destino en mente, solo yo, algo de música y la carretera abierta. Por primera vez en años, no me sentía enojado, ni triste, solo quieto, como si hubiera salido de la tormenta y finalmente pudiera escuchar mis propios pensamientos de nuevo. Pero la paz no dura para siempre, no cuando la casa de la que escapaste se está desmoronando. El lunes siguiente, mi teléfono estalló. 3 llamadas perdidas de Julia, 2 de mamá,
Una de un número desconocido que resultó ser su agente de seguros. Los ignoré todos. Luego Gabe me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook de Julia. Algunas personas pretenden preocuparse por la familia hasta que ya no obtienen nada de ella. Ten cuidado en quién confías, especialmente si viven en tu casa y actúan como si te estuvieran haciendo un favor. Los verdaderos aparecen cuando importa. Los comentarios estaban divididos, algunos ofrecían simpatía, otros claramente leían entre líneas. Un comentario decía: entonces tu hermano se mudó y estás enojada porque dejó de pagar tus cuentas. Otro solo decía: uf. No respondí. No era necesario. Esa publicación no era para mí, era para el espectáculo. Pero me dijo una cosa clara. Julia y mi papá no habían aprendido ni una sola lección. Seguían intentando reescribir la historia, tratando de pintarse a sí mismos como víctimas mientras esperaban silenciosamente que yo volviera y lo arreglara todo. Ni hablar. El punto de inflexión llegó unos días después. Estaba trabajando desde el espacio de coworking al que me uní. Un lugar tranquilo, café gratis, buen wifi. Recibí una llamada de la compañía de arrendamiento que gestionaba la casa de mis padres. Hola, ¿es Carter Ellison? Sí. Habla Melissa, de Propiedades Carton. Le llamo para informarle que el pago de la hipoteca no se ha recibido este mes. Entiendo que usted ha sido el pagador principal de la cuenta durante los últimos 18 meses. Me enderecé. Lo fui, pero me eliminé del pago automático hace un mes. Hubo una pausa. Ah, ya veo. Nadie del hogar se ha puesto en contacto con nosotros sobre el cambio y el pago tiene ahora 14 días de retraso. Quería asegurarme de que estuviera al tanto, ya que su nombre sigue apareciendo en la parte de contacto de emergencia del contrato. Ya no soy responsable de la cuenta, dije con un tono más cortante de lo que pretendía. No vivo allí desde el mes pasado. Entiendo, dijo ella amablemente. En ese caso, eliminaré su nombre de la lista de contactos. Gracias por confirmar. Colgué y me quedé mirando la pared. Así que ni siquiera habían intentado cubrir la hipoteca. O eso, o pensaron que yo seguiría cubriéndola a la distancia por culpa u obligación. No sé cuál de las dos cosas es peor. Esa noche recibí un largo correo electrónico de mi madre. Nunca escribía mucho, pero esto era prácticamente una novela. No se disculpó, al menos no directamente. Decía cosas como: tu padre está bajo mucho estrés, y Julia es todavía joven y no entiende el peso de la responsabilidad, y sé que te sentiste poco apreciado y lamento si no expresamos nuestra gratitud lo suficiente. Luego vino el giro. Me pidió si podía ayudar solo por unos meses hasta que se recuperaran. Leí el correo 2 veces y cerré mi laptop. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en años porque, por una vez, yo no era el que corría para mantener la casa unida. No era el fantasma cubriendo silenciosamente sus rastros. Finalmente estaban sintiendo la ausencia que ellos decían que nunca existió. Y entonces, justo cuando pensaba que el drama había llegado a su punto máximo, Julia apareció en el apartamento de mi amigo en persona. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Aterrada, pálida, sosteniendo un sobre en una mano y su teléfono en la otra. ¿Qué te pasa, Carter?, espetó. Dicen que van a embargar el coche. La hipoteca está vencida. Papá amenaza con demandar. ¿Qué estás haciendo? No respondí de inmediato. Solo la miré, realmente la miré, y vi a alguien que nunca había enfrentado consecuencias hasta ahora. Estoy haciendo lo que me dijiste, dije en voz baja. Ella parpadeó. ¿Qué? Me voy, como dijo papá, si es que tuviera algo de dignidad. Su boca se abrió y se cerró. Esto no es gracioso. Es serio. Podríamos perder la casa. La miré fijamente. Tal vez debiste pensar en eso antes de borrarme de ella. Se quedó allí parada por un largo segundo, como si no supiera si gritar o llorar. Luego extendió el sobre. Necesitamos tu firma para transferir el título del coche. De lo contrario, no podemos refinanciar el préstamo. Tomé el sobre, lo abrí, y luego, lenta y cuidadosamente, lo rompí por la mitad. Su jadeo fue audible y fue entonces cuando sonó el timbre. Me giré hacia la puerta. Ella no, pero supe en ese momento que lo que venía después cambiaría todo definitivamente. Y no vas a creer quién estaba al otro lado de esa puerta. Era Frank, de pie justo al otro lado de la puerta con su camisa de franela arrugada y la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Sus brazos estaban rígidos a los costados, con los puños cerrados como si pensara que íbamos a boxear. Detrás de él, el estruendo de su camioneta oxidada se escuchaba en la calle, la puerta del pasajero abierta como si hubiera saltado a toda prisa. Julia se giró. Papá. Él ni siquiera la miró. Sus ojos se clavaron en mí. Carter, vamos a arreglar esto ahora mismo. No lo invité a pasar. Entró de todos modos. ¿En serio?
Murmuré mirando hacia el pasillo de mi amigo. No te preocupes, dije por encima del hombro a Josh, mi compañero de cuarto, que se había asomado desde la cocina. Se irá en un minuto. Frank cruzó la habitación como si fuera el dueño del lugar. Se detuvo a unos metros de mí y se plantó como una estatua. Esto ha ido demasiado lejos. ¿Tú crees? Ya dejaste claro tu punto, dijo ignorando mi tono. La casa se desmorona. El coche está en riesgo. Te fuiste, lo sentimos. Lo entendemos. Julia merodeaba junto a la puerta, con los brazos cruzados con fuerza, su mandíbula temblando. Frank respiró hondo. Ahora es momento de volver a casa y arreglarlo todo. De hecho, me reí. No a carcajadas, más bien como un soplo corto y agudo de incredulidad. Tú ya no tomas las decisiones, dije cruzando los brazos. Me dijiste que nunca contribuía y que era un parásito. Me dijiste que me fuera. No se inmutó. Estaba enojado. Le faltaste el respeto a tu hermana. Enarqué una ceja. ¿Por preguntarle qué es lo que realmente hace? Ese no es el punto. No, papá, dije lentamente. Ese es exactamente el punto. Suspiró frotándose el puente de la nariz como si él fuera el que estaba agotado. Mira, dijo finalmente, tenías razón en muchas cosas. Julia debería haber estado prestando más atención. Tu madre y yo deberíamos haberte dado más las gracias. Pero nada de eso cambia el hecho de que somos familia. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Las palabras sonaban correctas, pero, la forma de decirlas. Vacía, mecánica, como si las estuviera leyendo de un guión que alguien más escribió. Esperé la parte donde dijera que lo sentía, la parte donde admitiera cuánto se había equivocado. Nunca llegó. En cambio, cambió de táctica. Si no nos ayudas con esto, se llevarán la casa. Lo sé, dije. Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás de acuerdo con eso? Respiré profundamente. Estoy de acuerdo con no ser manipulado por la culpa para arreglar una situación que yo no creé. Frank dio un paso más cerca y por un segundo lo vi de nuevo. Esa vieja mirada, la que solía darme cuando tenía 10 años y rompía algo, la que venía antes de la tormenta. Vas a dejar que echen a tu madre de su casa, dijo con voz baja, como si me estuviera dando una última oportunidad. Eso me dolió más de lo que esperaba, pero me mantuve firme. No tuviste problemas en dejar que me fuera sin nada, dije. Así que tal vez puedas sobrevivir sin mí por una vez. Su rostro se retorció. No de ira, exactamente, sino de incredulidad ante el hecho de que sus viejas herramientas ya no funcionaban, de que yo ya no era moldeable. Pequeño ingrato, yo. Levanté una mano. No, hoy no. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Entonces Julia, todavía en la puerta, espetó. ¿De verdad vas a dejar que se lleven el coche de mamá por un rencor? Me giré hacia ella lentamente. ¿Recuerdas el día en que papá me dijo que me fuera? Pregunté. Ella puso los ojos en blanco. Por supuesto. ¿Recuerdas lo que dijiste después de que subí las escaleras? No. Yo sí, dije. Dijiste, bueno, al menos finalmente tendremos algo de paz por aquí. Su expresión flaqueó. ¿Sabías lo que eso significaba? Dije. Me querías fuera, la gente dice cosas, murmuró. Estábamos enojados. No, dije con calma. No estaban enojados. Se sentían con derechos. Y ahora tienes pánico porque a tu red de seguridad le pasaron unas tijeras. Frank murmuró algo entre dientes. Capté la palabra drama. Me volví hacia él. ¿De cuánto es el pago de la hipoteca de nuevo? $1.45. Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué? Todavía no lo entiendes, dije sacudiendo la cabeza. Yo cubría eso discretamente todos los meses. Además del seguro del coche, el internet, los servicios, todo mientras tú le decías a la gente que yo solo me sentaba frente a mi computadora todo el día. Se movió incómodamente. ¿Y quieres hablar de familia? Julia se gastaba $300 a la semana en compras en línea mientras yo cubría la comida. Nunca te preguntaste por qué el refrigerador siempre estaba lleno. Simplemente lo asumiste. Frank no respondió porque qué podía decir. Entonces Julia habló de nuevo. ¿Y ahora qué? Solo vas a vernos chocar. Fue la primera vez que sonó realmente asustada. Su voz se quebró ligeramente al final. Me ablandé apenas un poco. Yo no quería nada de esto, dije. Quería una familia que se respetara. Una que hablara. Una que no manipulara a la única persona que mantenía todo a flote. Frank se giró hacia la puerta. Has tomado tu decisión. No vengas llorando con nosotros cuando necesites algo. No he necesitado nada de ustedes en años, dije. Simplemente no te diste cuenta. Abrió la puerta, hizo una pausa y luego salió sin decir otra palabra. Julia se quedó un momento más. ¿Crees que has ganado?
dijo en voz baja. No, dije. Creo que finalmente dejé de perder. Luego lo siguió. El silencio que siguió a su salida fue diferente a cualquier otro que hubiera conocido. No era tenso. No era solitario. Era claro. Me volví hacia el sobre que ella había dejado, ahora en pedazos en el suelo. Me agaché, lo recogí y lo tiré a la basura. ¿Pero qué pasó después? No lo vi venir y todo comenzó con un golpe en mi puerta a la mañana siguiente. Un golpe suave, tentativo. No era Julia. Ni Frank. Ni siquiera mi mamá. Sino alguien a quien no había visto en años. Y sostenía una carpeta etiquetada como poder notarial. Era mi tío Ben. Se veía más viejo de lo que recordaba, con más canas, un poco más delgado de cara. Pero la calma todavía estaba ahí. La misma energía tranquila a la que solía aferrarme de niño cuando nuestra casa era ruidosa y estaba llena de gritos. Ben era el hermano mayor de mi madre y, a diferencia del resto de mi familia, nunca gritaba, nunca juzgaba. Se mudó a otro estado hace más de una década después de una pelea con Frank que nunca se me explicó del todo. Simplemente un día dejó de venir en las fiestas y mamá dejó de mencionarlo. Ahora estaba parado en mi puerta sosteniendo una carpeta gruesa marcada como poder notarial. Parpadeé. Tío Ben. Él asintió levemente. Hola, Carter. ¿Qué haces aquí? Pregunté apartándome instintivamente para que pudiera pasar. Ben entró lentamente como alguien que no quiere traer suciedad a una casa limpia. Miró alrededor de la sala, luego se sentó en el borde del sofá y colocó la carpeta en la mesa de centro. Me enteré de lo que pasó, dijo, fruncí el ceño. ¿De quién? De tu madre. Hice una pausa. Ella te lo dijo. Retazos, dijo. Lo suficiente para saber que algo finalmente se rompió. Sonaba cansada y asustada. Me senté frente a él, sin saber a dónde iba esto. Ben golpeó la carpeta con los dedos. Antes de entrar en eso, necesito decirte algo. Y quiero que escuches hasta el final, ¿está bien? Asentí. Respiró hondo. Tu abuelo, mi padre, falleció hace 4 meses. Pacíficamente. Había estado enfermo por un tiempo y me hizo prometer no decirle a nadie hasta que todo estuviera resuelto. Sin funeral, sin drama, sin anuncio público. Mis ojos se abrieron de par en par. No sabía que él seguía vivo. Lo sé, dijo Ben en voz baja. Esa fue su elección. Cortó lazos con tu padre hace mucho tiempo. Y tu madre nunca lo mencionó porque no quería agitar las cosas. Me eché hacia atrás. Está bien. Ben abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, firmas, sellos, formularios bancarios. Él me dejó su patrimonio, dijo Ben. Pero había una cláusula. Si yo no lo quería, o si sentía que alguien más lo merecía más, podía transferir los activos. Y he estado pensando mucho en eso. Lo miré fijamente. ¿Por qué me dices esto? Porque te lo voy a transferir a ti. Mi corazón dio un vuelco. Ben sonrió levemente. Tu abuelo siguió tu vida a través de mí. Me preguntaba por ti cada vez que hablábamos. Sabía cuánto estabas haciendo por tus padres. Qué poco crédito recibías. Y cuando le dije que todavía vivías en casa, trabajando en 2 empleos para ayudarlos a mantenerse a flote, dijo algo que no olvidaré. Ben se inclinó hacia adelante. Dijo, ese chico es el último Allison bueno. Protégelo. Tragué saliva con dificultad. El patrimonio incluye unos $320, dijo Ben. Principalmente de la venta de una propiedad al norte y algunas inversiones. Es tuyo ahora. Limpio. Sin deudas. Sin obligaciones. Parpadeé. Tío Ben, yo. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo él. Solo escucha lo que viene después. Deslizó otro papel hacia mí. Este es el título de la casa de tus padres. Tu padre nunca terminó de pagar la hipoteca. Y durante los últimos años, fue refinanciada bajo un contrato que no leyó con suficiente atención. Cuando falleció, esa participación en la propiedad pasó a mí. Me quedé helado. Ben asintió. Ahora soy legalmente dueño del 49% de esa casa. Y después de todo lo que he escuchado, no quiero tener nada que ver con ella. Pero tampoco quiero que sea ejecutada por el banco. Así que, esto es lo que propongo. Colocó un documento más sobre la mesa. Tú compras el 51% restante de la casa, no para mudarte de nuevo. Para tomar el control total. Serías el dueño legal. Podrías venderla, rentarla o, si quisieras, desalojarlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué yo?, pregunté, con la voz quebrándose ligeramente. ¿Por qué no simplemente venderla? Ben me miró directamente a los ojos. Porque confío en que harás lo correcto. Ya sea misericordia o justicia, eso depende de ti. La semana siguiente pasó en un suspiro. Firmé papeles,
Me reuní con un abogado, hice transferencias de fondos. Usé una parte de la herencia para pagar el saldo de la hipoteca y compré oficialmente la propiedad total de la casa. Luego envié una carta a Frank y Julia Allison. Asunto: cambio de titularidad de la propiedad. Estimados Frank y Julia, esta carta sirve como notificación formal de que el título y la propiedad de la residencia en el 12 de Kingston Drive han sido transferidos a Carter Allison, con efecto inmediato. La propiedad ya no tiene hipoteca, y todos los servicios públicos y responsabilidades deben actualizarse para reflejar el cambio de propietario. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Si desean negociar un contrato de arrendamiento como inquilinos, pueden contactar a mi representante legal. Los términos del alquiler serán a valor de mercado, con todos los servicios gestionados de forma independiente. Por favor, tomen este aviso con seriedad. Atentamente, Carter Allison. 3 días después, empezaron las llamadas. Primero, mamá. Luego Julia. Luego Frank. No respondí a ninguno. Al 5.º día, recibí un mensaje de voz de mamá, llorando, diciéndome que esto no era justo. Que no lo sabían. Que necesitaban más tiempo. Al 7.º día, recibí un mensaje de voz de Frank, sin llanto. Solo rabia. ¿Crees que eres el hombre importante ahora? ¿Crees que puedes llegar y quitarle todo a la gente que te crió? No eres nada sin esta familia. Nada, lo borré. Al día 10, Julia apareció en mi apartamento otra vez. No abrí la puerta. Dejó una carta pegada en ella. En ella, me suplicaba que lo reconsiderara. Decía que no tenía a dónde ir, que tenía entrevistas de trabajo programadas y que solo necesitaba unos meses para ponerse de pie. Al final, con letra garabateada. Por favor, no me eches. No así. Sé que me equivoqué. Eso me dolió. Porque a pesar de todas sus faltas, Julia seguía siendo mi hermana. Pero las heridas eran demasiado profundas. La manipulación estaba demasiado arraigada. No podía volver atrás. Ni siquiera a mitad de camino. En el día 15, mi abogado envió un seguimiento oficial. Les quedaban 2 semanas. Al día 27, recibí un último correo electrónico de mamá. Nos estamos mudando. Espero que seas feliz. Espero que el silencio que has construido a tu alrededor te mantenga caliente. Leí el correo 3 veces antes de cerrar la pestaña. Se fueron. En silencio. Sin drama, sin una confrontación final. Uno de mis vecinos dijo que un camión de mudanzas vino y se fue por la tarde. Frank ni siquiera se despidió de los niños del vecindario a los que solía regañar por caminar por el césped. Julia publicó una historia críptica en Instagram sobre ser traicionada por aquellos que más amas. Recibió 3 likes. Y así de simple, la casa fue mía. Me paré en la entrada una semana después, con la llave en la mano, mirando el lugar que me había drenado tanto. Se veía más pequeño ahora, menos como una fortaleza, más como un caparazón. Adentro, todo estaba quieto. Se habían llevado la mayoría de los muebles. Quedaban algunas cosas. Una vieja lámpara en el pasillo. Un portarretratos roto de la familia de hace una década. La taza de café rosa de Julia olvidada en el fregadero. Caminé por cada habitación lentamente, respirando el silencio. No era victoria lo que sentía. Era cierre. No quemé el lugar. No grité ni me regodeé. Solo me paré en el centro de la sala, respiré hondo y lo solté todo. Todo el resentimiento. Toda la culpa. Todos los años de sentirme invisible. Se habían ido. Hoy, la casa está alquilada a una familia que me recuerda lo que solía pensar que significaba la familia. Gente amable. Gente honesta. Los niños dibujan con tiza en la entrada y los padres pagan la renta a tiempo. Los visito ocasionalmente, no porque necesite hacerlo, sino porque quiero. En cuanto a mí, usé el resto de la herencia para dar el pago inicial de un condominio al otro lado de la ciudad. Limpio, tranquilo, mío. Duermo mejor. Trabajo menos. He empezado a salir en citas de nuevo. Incluso retomé la pintura, un pasatiempo que siempre quise probar, pero para el que nunca tuve espacio o paz mental. Mi teléfono está tranquilo estos días. El silencio del que habló mamá, me mantiene caliente. Porque es mío, y de vez en cuando recuerdo aquella noche, las palabras que me rompieron, sonrío. Eres un parásito, había dicho él. Si tienes algo de dignidad, vete. Así que lo hice. Y descubrí que yo nunca fui el parásito. Yo era la columna vertebral. Y cuando me fui, todo el castillo de naipes finalmente se derrumbó.